De lo que pedían los familiares al monumento que resultó al final, pues hay mucha diferencia, porque ese memorial costó meses y meses y meses de discusión dentro de las fuerzas municipales. Era un memorial originariamente dedicado a los fusilados por su defensa de la República, pero en aquella época era demasiado atrevido. Total, que para poderse hacer se tuvo que dar una solución que es la que conocemos. Un monumento blanco, anodino, humilde, que apenas dice lo que significa, pero el más humilde de todos los memoriales de Paterna, precisamente, fue el único ametrallado y agredido directamente por la ultraderecha. Se inauguró en noviembre de 1982 y un año después aproximadamente apareció lleno de agujeros de bala. Esto le confiere una especial significación. Lo primero que pidieron los familiares: de donde está enclavado salieron restos que se volvieron a situar en otros nichos del cementerio. No se entendió muy bien, no fue muy bien recibido, porque había desaparecido el concepto por el que murió esta gente, que fue efectivamente por su defensa o por su implicación en la legalidad republicana. Alcaldes, concejales, diputados, murieron por eso. Entonces, que el primer monumento no lo reconociese, pues a mucha gente no acabó de sentar bien. Pero no hay una inscripción ni una placa que haga referencia a lo que estás diciendo. De hecho, la dedicatoria original de a todos los fusilados por la libertad y la República se transformó en un texto, que es el que está ahora, incluso oculto por la propia maleza o la propia vegetación, ni siquiera eso se ve, dedicado a los fusilados por la libertad, la democracia y el progreso social. Eso lo puede firmar cualquiera y de alguna manera disfraza el significado real por el que y por lo que lo pedían los familiares. Pero sobre todo, lo que oculta la significación de este humilde monumento es que se hubiera tapado con masilla los agujeros de bala. Nosotros estamos pidiendo, lo vamos a hacer otra vez oficialmente, que se retire esa masilla y que se vean efectivamente los agujeros de bala con los que la intolerancia y el odio de aquel momento, incluso los de hoy, maltrataron ese humilde memorial, que es que no querían herir, pues sin querer herir a nadie, fue víctima de un maltrato. Y también comentabas sobre la placa que hay, o que había una plaquita que ponía Paredón de España, que señalizaba un poco el espacio donde, bueno, el terrer, ¿no?, donde asesinaban. ¿Qué sabes de...? Cerca de aquí está lo que llaman el terrer o el Paredón de España, que es donde los fusilaban. Aquí unos están, otros no están, unos se los llevaron a su pueblo, otros no se sabe, pero donde todos estuvieron, aunque sea un minuto, es en el terrer, o en el Paredón de España. Pues aquello no tiene ningún memorial. Una vez, hace 2 años o 3, aparecieron simplemente unas placas señalizando el lugar que había puesto la empresa dueña de esos parajes. Ojo, que está de acuerdo en hacer allí un memorial. Es que es un contrasentido que la propia iniciativa privada esté de acuerdo y que por cuestiones burocráticas allí no haya el memorial que habría en cualquier sitio de España. El segundo lugar donde más gente fusilaron en la posguerra. El segundo lugar de España. Pues lo único que apareció fue aquellos cartelitos que simplemente ponía Paredón de España. Y aludía a la web de la empresa. Y claro, evidentemente, como eso lo puso la empresa, pues ponía para más información a la web de la empresa. Pero ahí lo tenemos todo a favor. Entonces, igual que reivindicamos recuperar este humilde monumento en el cementerio, porque es el que más dice de todos, cuando se vean los agujeros,
seguimos pidiendo desde hace ya más de 15 años un memorial digno donde los mataron. Allí es donde se pueden y se deberían inscribir los 2.237 o 38 nombres que no figuran en ningún sitio.